Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a nuestro noveno webinar del proyecto. Este sería el módulo 9, donde vamos a hablar sobre presupuestos y mecanismos financieros. Rápidamente hago un repaso de que el webinar es coorganizado por el Ministerio de Ambiente de Ecuador y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el financiamiento del Fondo Verde para el Clima y el apoyo de la Fundación Futuro Latinoamericano a través de la Alianza Clima y Desarrollo y de la Cooperación Técnica Alemana. Esperamos que este webinar sea de utilidad para todas y todos. Y antes de comenzar la presentación, voy a repasar las recomendaciones que ustedes ya están familiarizados. Les doy la bienvenida en mi nombre. Les recuerdo de que cierren todas las ventanas de la computadora para ayudar a una buena recepción de la señal del webinar y que las preguntas las vamos a dejar al final. Sin embargo, ustedes pueden ir anotándolas en el panel de control. En este webinar no vamos a tener un sondeo especial, así que vamos a avanzar directamente presentando a Vladimir, que ya lo conocemos en la tercera placa, que es del Programa de Bosques y Biodiversidad y Cambio Climático del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. En la agenda para este día, en la próxima placa, vemos que luego de esta breve introducción, Vladimir nos va a guiar por el módulo 9, que es sobre presupuestos y mecanismos financieros. Hoy no tenemos comentaristas, y al final tenemos una sección de preguntas y respuestas que esperamos que los participantes aprovechen para sacarse dudas sobre este tema y también sobre la tarea que deben realizar. Bueno, el objetivo del programa ya lo conocen, en la próxima placa es preparar para poder hacer una formulación de propuesta para acceder al financiamiento climático. Ya estamos en el noveno módulo, que hablamos sobre presupuestos, mecanismos financieros y económicos y criterios de cofinanciamiento. Entonces, con esta breve introducción le doy el espacio al doctor Vladimir Valera, que nos va a guiar por este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Buenos días a todos y todas. Bueno, como siempre, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Básicamente ya este es el último módulo técnico, porque el que resta, el de la semana que viene, vamos a hacer un repaso de todo lo visto a lo largo de el programa de fortalecimiento de capacidades para el financiamiento climático. Entonces, el tema de esta semana, tal como lo dijo María José, tiene que ver con los mecanismos financieros del Fondo Verde para el Clima, los criterios de cofinanciamiento y el desarrollo de presupuestos. Bien, fíjense, entonces para iniciar, ¿verdad? Este tema, debemos recordar que, como todo fondo de financiamiento, en este caso de temas climáticos, debe tener instrumentos con los cuales los recursos van a ser transferidos a los países a través de las entidades acreditadas, en este caso las entidades acreditadas ante el Fondo Verde para el Clima, y además se deben establecer condiciones realmente creíbles, factibles, para hacer una transferencia de recursos lo más adecuada posible, pero que además permita el monitoreo y la evaluación, y lo más importante aún es el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado el fondo. Si recordamos un poquito lo que hemos visto a lo largo de este programa, podemos decir que cuando se crea el Fondo Verde para el Clima, ¿verdad? Se estableció que, bueno, que este fondo debería proporcionar financiamiento en forma de subvenciones y préstamos. Inicialmente esos fueron los dos instrumentos financieros inicialmente propuestos. Préstamos en condiciones favorables y a través de otras modalidades que pudiesen involucrar al sector privado. Los instrumentos deben proporcionar realmente un incentivo para tratar de lograr los resultados o los objetivos que busca el Fondo Verde para el Clima, mejorar la viabilidad de la implementación de las propuestas o diferentes iniciativas. Entonces, en este sentido, los objetivos del módulo 9 son los que ustedes ven en pantalla,
que es tratar de conocer los diferentes instrumentos financieros que emplea actualmente el Fondo Verde para el Clima, entender el concepto de concesionalidad relacionado con los instrumentos financieros. Este no es un concepto único exclusivamente del Fondo Verde para el Clima, es todo, siempre el concepto que prevalece en las ayudas para el desarrollo. Cada vez que hay algún tipo de transferencia, de donación, pues el concepto de concesionalidad está incluido en ello. Comprender un poco la metodología de estimación de costos, tanto costos incrementales como costos totales, y finalmente conocer las condiciones e implicaciones del cofinanciamiento. Me recuerdo muy bien que en uno de los primeros webinars alguien ya había preguntado precisamente sobre las condiciones de cofinanciamiento para las propuestas. Y siempre ha sido una de las principales dudas que han surgido en estos años que viene funcionando el Fondo Verde para el Clima. Muy bien. Bueno, como les decía, el Fondo Verde para el Clima tiene diferentes instrumentos. Aquí en la pantalla vemos los 4 más importantes. Está, por ejemplo, donaciones o grants en inglés, que como todos sabemos son recursos que se destinan a financiar inversiones sin la expectativa de que el dinero entregado, en este caso por el fondo, sea reembolsado por el receptor. Hay donaciones, ¿verdad?, que se dan antes, es decir, antes de iniciar el proyecto o la actividad, y también pueden ver donaciones reembolsables. ¿Qué significa esto? Bueno, una vez que se han ejecutado las actividades, las autoridades, las entidades acreditadas presentan un informe de gastos, y estos gastos son reembolsados por el GCF. Pero no es que es un préstamo, no es que tienen que después devolverse. En segundo lugar, bueno, tenemos los préstamos concesionales o préstamos con condiciones favorables. Cuando hablamos de condiciones favorables, es que son condiciones con mejores características que si acudiésemos a la banca privada, a la banca multilateral. Implica, a diferencia de las donaciones, que evidentemente hay que devolver los recursos o por lo menos parte de ellos. A veces estos préstamos concesionales pueden ser, en algunos casos, no estoy hablando específicamente del GCF, pero en algunos casos estos préstamos pueden ser a 0% de interés o con unas tasas de interés muy bajas en comparación al mercado. Periodos de gracia, es decir, periodos en el cual se opera, pero no hay que estar pagando, que pueden ser bastante largos, y también periodos para hacer la devolución, el reembolso a largo plazo. Luego tenemos, bueno, las garantías. Ya en este caso las garantías son instrumentos que están siendo más aplicados para el sector privado. En el caso de las donaciones y los préstamos concesionales, principalmente las donaciones, son los principales instrumentos financieros para proyectos del sector público. En el caso del sector privado, los préstamos concesionales, las garantías y la participación en capital o equity en inglés son los instrumentos para este sector. Entonces, bueno, las garantías, tal como su nombre lo indica, es entregar algún tipo de documentación en el cual hay un tercero que se compromete o que asume la responsabilidad del prestatario, es decir, del receptor, en este caso de los fondos de los recursos del Fondo Verde para el Clima. Y el cuarto instrumento que tenemos acá, que son las inversiones de capital o equity, consiste en la inyección de capital en un proyecto, un activo, para apalancar otros. En este caso, el Fondo Verde para el Clima pasa a formar parte, por así decirlo, de el capital de la empresa o de la organización. Y aquí lo importante es que incluso, a diferencia de la garantía, es que el Fondo Verde para el Clima pudiese tomar parte de las decisiones de la organización que recibe los recursos.
Entonces, bueno, estos diferentes mecanismos financieros se estudia, el Fondo Verde para el Clima lo estudia caso por caso, es decir, proyecto por proyecto, iniciativa, es decir, no hay una receta única que podamos decir, bueno, yo voy a hacer un proyecto medio de movilidad o de energía y los instrumentos que me tocan son tales. No, ese tipo de cosas no existen. Sencillamente, en función, hay, digamos, como acabo de decir, si es del sector privado, cuáles son los instrumentos que podemos aplicar y si es del sector público, cuáles son también los instrumentos. Pero no hay una regla exacta que nos diga, bueno, qué podemos y qué no podemos hacer. Es decir, se estudia o se estructuran caso por caso. Y eso tiene que ver precisamente con el abordaje de las barreras, cosas que ustedes han estado trabajando en su ejercicio de nota conceptual. Una cosa bien importante acá, que es en el estudio de estos instrumentos, o sea, el otorgamiento de los recursos por parte del GCF con base a estos diferentes instrumentos financieros, se considera mucho la capacidad de endeudamiento tanto de la entidad acreditada como el receptor final de los recursos, ¿verdad? La idea, sobre todo en el caso de lo que son préstamos concesionales o garantías, se busca mucho en que exista realmente una capacidad de pago. Y algo muy importante, todos estos instrumentos lo que buscan es propiciar o fomentar aún más el logro de los objetivos, pero en ningún caso lo que se trata es de que se sustituyan estos recursos por otras oportunidades que pueden existir en el mercado de financiamiento, ¿no? Entonces eso hay que estar muy, muy claro. Algo que no les dije, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las donaciones, como todos sabemos, pues no implica la devolución del dinero si se realiza con toda propiedad los proyectos o las iniciativas. Ahora, en caso de que un proyecto o una iniciativa no se lleve a cabo, no se cumpla tal como fue planificado por diferentes razones, pues ahí sí el receptor está obligado a devolver el dinero, así como también si se incurre en prácticas de fraude, de corrupción, que están precisamente dentro de las políticas de acreditación del GCF, sería otra de las condicionantes para devolver el dinero. ¿Ok? Muy bien. En esta lámina, entonces, nosotros podemos ver hasta julio de este año cuál ha sido o cuál es realmente la tendencia en el uso de los instrumentos financieros. Como podemos ver, las donaciones y los préstamos concesionales son los que dominan en un más de 87%, principalmente donaciones. Repito, donaciones más hacia el sector público. Pero los créditos concesionales hacia el sector privado, ¿no? Y realmente las garantías, equity, y ahorita, acuérdense que ya hay dos proyectos de Red Plus que han sido aprobados por el GCF, que son los pagos por resultado, bueno, empiezan a aparecer en esta matriz de instrumentos financieros, pero repito, dominan en este caso las donaciones y los créditos concesionales o los préstamos concesionales. Entonces, bueno, precisamente ya que estamos hablando de la concesionalidad, ¿verdad? Es importante saber, entender de qué se trata esto, porque siempre está en los textos y muchas veces no entendemos a qué se refiere. Bueno, lo primero que le tengo que decir es que así como vimos en la parte de a qué se refería a financiamiento climático, que no había una definición muy precisa, una definición oficial, lo mismo tengo que decir de la concesionalidad. Realmente el Fondo Verde para el Clima no tiene una definición y en términos generales, cuando hablamos de organizaciones, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, Banco Mundial, tampoco tienen una definición muy precisa. Eso hace que también se
se generan diferentes opiniones al respecto, comentarios, entonces para lo que uno puede ser algo concesional, para otro no lo sea. Pero bueno, en términos generales podemos decir que es una medida de lo blando duro que puede ser un préstamo. Es decir, mientras hablamos de dureza o de blandeza, eso relacionado con las tasas de interés que se puedan cobrar, los periodos de gracias y los periodos de amortización del préstamo. Mientras más altos sean las tasas de interés, mientras antes se empiece a pagar y mientras antes se termine el periodo, pues podemos decir, Laurita. podemos decir que es una mayor concesionalidad. También la concesionalidad se mide por el componente de donación. Es decir, hay en un préstamo concesional, por ejemplo, dependiendo, ¿verdad?, del contrato que se firme, de las condiciones, un porcentaje de los recursos que se otorguen al receptor puede ser que un porcentaje no tengan que pagarlo. Eso es lo que se llama la concesionalidad. Por ejemplo, hoy día, bueno, eso han ido cambiando a través del tiempo, pero por ejemplo, como vemos acá, en un préstamo, por ejemplo, un 25% debería ser como donación. Y eso tiene que ver con la concesionalidad del instrumento. La concesionalidad entonces también establece, bueno, tasas de interés mucho más bajas que las del mercado, la del sector privado, periodos de gracia mucho más largos y periodos de amortización del préstamo también mucho más largos. Entonces, bueno, aquí vemos, ¿verdad?, lo que el Fondo Verde del Clima ha establecido en el caso de préstamos en condiciones favorables para el sector público. Aquí podemos ver que en cuanto a concesionalidad tenemos dos categorías, una categoría alta, es decir, donde el porcentaje de donación o las condiciones son mucho más flexibles, y una categoría de concesionalidad baja. En el caso de la concesionalidad alta, los plazos de vencimiento para el pago de los préstamos son de 40 años, mientras que la baja de 20. Periodos de gracia, es decir, periodo en el cual se empieza a pagar, son de 10 años, mientras que en la baja son 5, un poco menor. La tasa de interés es del 0,25% en la concesionalidad alta, mientras que en la baja es del 0,75%, es decir, medio punto porcentual más que en el caso de la concesionalidad alta. Tenemos diferentes porcentajes de amortización, ¿verdad? Y algo bien importante, el Fondo Verde del Clima también se autofinancia a partir precisamente del otorgamiento de estos instrumentos financieros. El GCF cobra un 0,25% o un 0,50%, dependiendo del tipo de concesionalidad, por servicio prestado, ¿sí? O sea, es la parte administrativa. Pero además de eso, cobra hasta un 0,5%, entre un 0,5 hasta un 0,75% como comisión de compromiso. ¿Qué significa esto? El Fondo Verde para el Clima lo que alienta, ¿verdad? Una vez que ya ha sido aprobada una iniciativa, se han firmado los acuerdos entre el fondo y la entidad acreditada y se empieza ya a transferir los recursos. El GCF alienta a que precisamente se realicen los desembolsos, es decir, se empiecen a realizar las actividades tal como está previsto, para que las entidades acreditadas y las entidades ejecutoras se motiven a ello. Cobran entre un 0,5 a un 0,75% de los recursos que no hayan sido desembolsados. Y eso es bien importante tomarlo en cuenta porque es dinero, a pesar de que nosotros lo estemos viendo con porcentajes muy bajos, de 100 millones, de 50 millones de dólares, ese porcentaje puede ser significativo y puede representar
poner en riesgo la ejecución de algún tipo de actividad. En el caso del sector privado, ¿verdad? El sector privado señala que, bueno, se van a otorgar, ¿verdad? Préstamos, pero en condiciones que tienen que ser siempre superiores a las condiciones del sector público, ¿verdad? Que vimos en la lámina anterior. Esto significa que, por ejemplo, la tasa de interés va a tener como base la tasa de interés más alta cobrada para el sector público, que como vimos en el gráfico, en la tabla anterior, era el 0,75%. Podemos ver acá que en el sector público nosotros teníamos en la concesionalidad alta hasta 40 años para el vencimiento del periodo de pago. Aquí lo máximo son 20 años y periodos de gracias de 5, ¿verdad? Entonces estamos viendo que las condiciones son mucho más fuertes. La tasa de interés que se establece, ¿verdad? Es una ecuación que toma en cuenta entonces la tasa de interés más alta para el sector público, más una prima de crédito dependiendo del área que se invierta y el tipo de sector público, privado que sea receptor del préstamo, más, menos la prima de concesionalidad, es decir, cuánto va a ser el porcentaje de donación que se va a brindar. Pero, repito, la tasa de interés nunca va a ser menor a un 0,75%. Eso sí, debería ser menor a las tasas de interés que puedan cobrar, por ejemplo, organismos o fondos multilaterales. Igual, hay una tasa de servicios administrativos y la comisión de compromiso del 0,75% anual para alentar los desembolsos. Muy bien. Otro aspecto muy importante dentro de lo que nosotros estamos hablando y lo que ustedes tienen que tomar en cuenta para su último avance, ¿verdad?, de la nota conceptual, es qué es lo que financia el Fondo Verde del Clima, para el clima. Desde un principio, ¿verdad?, en el instrumento rector del fondo, incluso si nos vamos un poco más allá cuando se adoptó el texto de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, se dijo que los países desarrollados deberían cubrir la totalidad de los costos de los países en desarrollo para llevar a cabo sus actividades de adaptación y mitigación. Sin embargo, esto ha ido cambiando un poco, ¿verdad? Y en el caso del instrumento rector del Fondo Verde para el Clima, se habla de costos incrementales y de costos totales. Específicamente el GCF lo que financia principalmente son los costos incrementales, que como vemos nosotros acá, son los gastos adicionales incurridos con respecto a una línea base o una situación de referencia para producir un nuevo producto o un producto equivalente de una manera que resulte un impacto, bien sea de mitigación o adaptación. En otras palabras, ¿qué significa esto? Esto está muy asociado a la racionalidad climática, el tema que nosotros vimos en el módulo número 5, donde nosotros tenemos que ver, demostrar cuál es el resultado adicional que nosotros vamos a obtener con una iniciativa con respecto a una línea base. Pero es que esta línea base no es cualquiera, es la comparación con un proyecto que no sea climático, ¿correcto? Entonces, los costos incrementales vienen a ser ese costo adicional, o como su nombre le indica, el incremento de los costos totales debido a esta nueva iniciativa. Mientras que los costos totales son los costos de línea base más los costos incrementales, evidentemente. Debo decir que, bueno, así como habíamos hablado que se requieren mayores datos para hacer una buena justificación climática, estos mismos datos es lo que nosotros vamos a necesitar para poder hacer esos escenarios de referencia, que son sencillamente escenarios de referencia porque no se han ejecutado, evidentemente, así o
pueden ser datos tomados de otras iniciativas, pero no necesariamente son los del proyecto que vamos a ejecutar. Y bueno, que son siempre hipotéticos. En el caso de mitigación, siempre es mucho más fácil estimar un escenario de referencia y los costos incrementales que en el caso de adaptación. Perdón. Muy bien, entonces, el Fondo Verde para el Clima ha establecido metodologías para el cálculo de los costos incrementales y los costos totales que están expresados en la guía del módulo. En lo personal debo decir que no es una metodología lo suficientemente clara, deja muchas cosas a la interpretación y eso puede generar problemas a la hora de la evaluación, pero existen realmente dos metodologías que establece el fondo. La primera metodología es una metodología cualitativa, ¿verdad? Donde debemos nosotros justificar, ¿verdad? Cómo las inversiones incrementales propuestas van a lograr los resultados de mitigación o de adaptación o van a reducir las barreras que nosotros hayamos identificado. En este caso, bueno, la metodología cualitativa nosotros la vamos a utilizar cuando no tenemos datos cuantitativos suficientes para mostrar esos costos incrementales, ¿correcto? Esta metodología cualitativa, tal como está mostrado en la guía del módulo, debe comenzar con, bueno, una descripción narrativa del escenario de referencia del proyecto, cuál es la línea base, ¿verdad? Digo narrativa porque, bueno, precisamente como es cualitativo, es sencillamente, principalmente en la parte de adaptación. Por ejemplo, aquí podemos tomar datos de comentarios o opiniones de las poblaciones afectadas con respecto a su percepción de vulnerabilidad, entre otros aspectos. Luego hay que hacer una identificación clara de los componentes del proyecto y de los costos asociados que están directamente relacionados con esa vulnerabilidad o con esa afectación del cambio climático. Hay que ser muy metódico, muy explícito con respecto a la justificación de cómo las inversiones incrementales pueden lograr esos resultados de mitigación y adaptación. Y entonces aquí tenemos que identificar cuáles son la fracción de costos de cada uno de los componentes de una iniciativa. Ustedes ya saben que toda propuesta va a tener diferentes componentes y cada componente diferentes actividades. Entonces tenemos que ir viendo y describiendo el costo de cada uno de los componentes por separado, incluso a nivel de actividades e insumos. Y repito, esto debe ir acompañado en una muy clara justificación de por qué nosotros estamos utilizando este tipo de metodología cualitativa y no una metodología cuantitativa, ¿sí? Esto implica que muy posiblemente cuando una iniciativa se presenta al Fondo Verde para el Clima, pues va a haber una gran cantidad de preguntas que van a hacer a las entidades acreditadas para poder justificar aún más los datos que se presenten. En el caso de la metodología cuantitativa, ¿verdad? Aquí es cuando ya nosotros podemos poner de datos y también de una capacidad de análisis suficiente para desarrollar precisamente estimaciones cuantitativas de los costos incrementales con algunos modelos económicos. Aquí nosotros vamos a pronosticar tanto costos como beneficios de un proyecto durante su vida económica estimada. Aquí en la metodología cuantitativa nosotros deberíamos establecer 2 o incluso 3 escenarios de referencia. Un escenario que nosotros llamamos en escenario contrafactual, es decir, un escenario que es sin el proyecto. Este escenario contrafactual es también para los que han realizado
evaluaciones de impactos de cualquier proyecto sabe a lo que yo me refiero, ¿verdad? Es precisamente la situación sin ningún tipo de proyecto. Otro escenario que se debería plantear es el escenario ya con un proyecto, pero que no considere consideraciones climáticas. Por ejemplo, en un área de regadío, un proyecto de sistemas de riego, ¿correcto? Pero donde la variable climática no haya sido considerada aún. Y el escenario de referencia, el escenario de proyecto, es donde precisamente es similar al anterior, pero con las consideraciones climáticas pertinentes. Debo destacar que cuando yo dije que se deberían presentar 2 o 3 escenarios, es que en algunos casos el escenario de línea base va a ser exactamente el escenario contrafactual, ¿sí? Es decir, no hay nada, vamos a partir de ahí. Y prácticamente entonces los costos incrementales van a ser los mismos costos totales de la propuesta. En este caso, las entidades acreditadas ante el Fondo Verde para el Clima deben presentar como anexo a la propuesta una hoja de cálculo en Excel, preferiblemente muy detallada, donde las personas que evalúan esto puedan verificar precisamente el cálculo. Lo que tenemos aquí en gráfica, lo que quiero decir es que, bueno, esto es un ejemplo hipotético, ¿verdad? De un proyecto que puede costar $100 millones, ¿sí? Entonces, ese es el costo total, ¿correcto? Pero, ¿cuánto es lo que financia el fondo y cuánto es lo que se debe buscar en otros recursos, que es lo que llamamos el cofinanciamiento? En este caso, bueno, hemos un supuesto, ¿verdad? 60 millones de dólares financiado por el Fondo Verde del Clima y 40 millones por otras fuentes de cofinanciamiento. Dentro de esos 60 millones de dólares, bueno, dependiendo del análisis que se haga, 30 millones pueden ser por donaciones, grants, o 30 millones a través de préstamos. Bueno, es un ejercicio hipotético, ¿verdad?, de lo que pudiese ocurrir, aunque vamos a ver más adelante que lo que ocurre es que siempre el cofinanciamiento es mucho mayor que los fondos otorgados por el Fondo Verde del Clima, para el clima. Muy bien. Algo importante que debo mencionar es que en algunos casos el Fondo Verde puede financiar proyectos costos totales, como por ejemplo cuando se trata de actividades de creación de capacidades, actividades de eliminación de barreras al cambio climático, proyectos pilotos diseñados para demostrar nuevas tecnologías, proyectos donde los costos incrementales son difíciles de distinguir o proyectos donde los costos del escenario base son cero. Es decir, en algunos casos pudiésemos tener la posibilidad de que el fondo financie costos totales, pero repito, lo principal es que el fondo financie los costos incrementales como tal. Muy bien, ahora pasemos a algo que preocupa a todo el mundo, donde hay muchas dudas, como lo indiqué hace un rato, que es el término de cofinanciamiento. Bueno, igual, parece mentira, pero ocurre nuevamente. Para cofinanciamiento no hay una definición formal. En este caso, de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Nuevamente, la falta de un concepto oficial genera inconsistencias. Muchas veces entre las mismas propuestas. A veces uno puede evaluar dos propuestas, sobre todo de las primeras que fueron financiadas, y las comparamos con las últimas y podemos ver que hay muchas inconsistencias, y eso parte de la falta de una definición formal. Sin embargo, el Comité Permanente de Finanzas de la Convención nos ha proporcionado algunas indicaciones de lo que puede ser el cofinanciamiento, que son las que presentamos aquí en pantalla. El primero es lo que llamamos nosotros cofinanciamiento directo, que sencillamente son todos los recursos de terceros,
llámense entes públicos, por ejemplo, presupuestos del Estado, o de sector privado, o de algunas organizaciones no gubernamentales, ¿verdad?, que van a fluir a través de las entidades acreditadas al proyecto, ¿correcto? Es decir, la entidad acreditada, cuando está formulando una propuesta, debe hacer una debida diligencia con estos diferentes entes para garantizar precisamente que van a haber fondos disponibles para llevar a cabo las iniciativas. El otro tipo de cofinanciamiento es igual, recursos de terceros, pero que no van a fluir a través de las entidades acreditadas. Sencillamente se asocian con el proyecto, pero no los administra o no los maneja la entidad acreditada. Por ejemplo, en algún área puede estarse desarrollando, no sé, un proyecto que tiene que ver con un enfoque de género. Y eso puede estar manejado, estos recursos, a través de una ONG. Dado que a lo mejor este proyecto, esta ONG está trabajando en un territorio donde se va a implementar una iniciativa financiada por el Fondo Verde del Clima, pues se pueden asociar las actividades y uno puede decir que es un cofinanciamiento indirecto porque se van a potenciar las actividades de ambas propuestas o de ambas iniciativas. Es lo que pudiésemos llamar como un cofinanciamiento indirecto, porque sí aporta a los resultados del proyecto como tal, de la iniciativa financiada por el Fondo Verde del Clima, pero que no lo administra directamente la entidad acreditada. El otro es el concepto, ustedes pueden ver en la guía que hay otros conceptos que nos ha dado el Comité Permanente de Finanzas, pero yo quise destacar estos tres, que es el financiamiento apalancado. Bueno, que son los recursos financieros de terceros que fluyen hacia la intervención, que razonablemente se pueden suponer que fueron el resultado del financiamiento. Es sencillamente la sumatoria del cofinanciamiento directo más el cofinanciamiento indirecto, ¿sí? ¿Cuántos son los recursos que tenemos? Y esto es bien importante porque el Fondo Verde del Clima, entre sus criterios de análisis, como vimos la semana pasada, que era en el marco de gestión de resultados, busca, entre otras cosas, medir cuántos, por cada dólar que el Fondo Verde del Clima otorga, financia, cuántos recursos se apalancan. Entonces, este concepto de financiamiento apalancado es muy importante en el marco de desempeño del Fondo Verde para el Clima. Bueno, sí, aquí es bien importante, ¿verdad? Siempre tomar en cuenta de que esta financiación apalancada siempre va a requerir un papel causal entre los recursos del Fondo Verde del Clima y los recursos que puedan aportar terceros. Es decir, en otras palabras, estos recursos de terceros no se habrían dado si no existiese la iniciativa financiada por el Fondo Verde. Entonces, eso es uno de los aspectos bien importantes que hay que tomar en cuenta con respecto al cofinanciamiento. Hasta este año, el 2019, es que tenemos una política de cofinanciamiento. No la habíamos tenido antes, por eso era que también había muchas dudas. Siempre la pregunta es, bueno, pero ¿cuál es el porcentaje? A veces uno, cuando va a hacer una iniciativa, uno se pregunta eso, bueno, dime cuál es el porcentaje que yo tengo que buscar de cofinanciamiento y lo busco, ¿verdad? Y siempre se había esperado que la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima se pronunciara al respecto, pero esto no ha sido posible siempre. Entonces, desde este año tenemos esta política de cofinanciamiento que, bueno, como acabamos de ver, está alineada con los enfoques de las metodologías cualitativa y cuantitativa para el cálculo de los costos incrementales y de los costos totales. Pero fíjense acá, lo primero, o una de las cosas más resaltantes de estas políticas, que lo dice muy claro como un principio, es que evita imponer un umbral mínimo o algunas fuentes específicas de cofinanciamiento
como parte del proceso de evaluación de proyectos individuales o de propuestas de financiación. Es decir, el Fondo Verde para el Clima no va a establecer un porcentaje específico de cofinanciamiento que deben tener todas las iniciativas que se presenten. Ni siquiera va a decir, bueno, las únicas fuentes posibles de cofinanciamiento son tales y cuales. No. Eso se deja al criterio de la autoridad nacional designada, que conjuntamente con la entidad acreditada, que es la responsable de hacer la propuesta y presentarla, lo puedan definir como tal. E incluso hoy día, ya el Fondo Verde para el Clima está hablando que parte del cofinanciamiento se puede dar también o se puede aceptar en moneda local, lo cual hasta el año pasado solamente el cofinanciamiento se tenía que expresar en monedas duras, es decir, en divisas como dólar estadounidense o el euro, ¿no? Pero siempre había sido el dólar. Hoy se reconoce que, bueno, que los países pueden aportar cofinanciamiento en moneda local, lo cual es totalmente lógico porque los recursos se van a gastar en la moneda local de cada país. Entonces, esto es uno de los elementos más importantes de esta política que ya el Fondo Verde para el Clima dice no vamos a colocar un umbral mínimo, no vamos a colocar un porcentaje específico de cofinanciamiento. El cofinanciamiento se va a estudiar caso por caso. Algo también que dice es que dentro de una iniciativa los costos que no estén relacionados con el clima no van a ser financiados por el fondo. Por lo tanto, esos sí son costos que deben ser provistos por cofinanciamiento. Entonces hay que distinguir muy bien, ¿verdad?, qué cosas no son gastos relacionados con el clima, como por ejemplo, creación de una oficina para hacerle seguimiento al proyecto. Pues no es un gasto que está relacionado con el clima. Eso sería un gasto a ser financiado por cofinanciamiento. Y bueno, evidentemente el cofinanciamiento siempre tiene que estar relacionado con los objetivos de cambio de paradigma del Fondo Verde para el Clima. Bueno, ya casi para concluir, ¿verdad?, esta parte, quiero sí mostrarles cuáles son los resultados del cofinanciamiento hasta el año pasado. Estos datos no los ha vuelto a actualizar el Comité Permanente de Finanzas ni la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima. Estos son hasta fueron presentados el año pasado, pero corresponden a las propuestas presentadas hasta el año 2017. Pero bueno, aquí lo importante que debemos ver es en el cuadro o en la gráfica superior, es el índice de cofinanciamiento en términos generales de la cartera de proyectos o de programas financiados por el Fondo Verde del Clima. En ese caso estamos viendo la barra roja, es los recursos aportados por cofinanciamiento, y la barra azul, que es la más pequeña, son los recursos aportados por el Fondo Verde para el Clima. Aquí el índice de cofinanciamiento, ¿verdad?, del Fondo Verde es de 1 a 2.33, lo que quiere decir que por cada dólar que el Fondo Verde para el Clima financia, se apalancan 2.3 dólares de otra fuente. Si vemos estos gráficos, pero ya desglosados por sector, en sector público y en sector privado, vemos que en el caso del sector privado, pues el cofinanciamiento es mucho mayor. En este caso es la barra azul, y la barra roja representa lo aportado por el Fondo Verde para el Clima. En el caso del sector privado, la relación, ¿verdad?, es 1 a 3, es decir, por cada dólar que otorga el DCF, se apalancan 3 dólares de otras fuentes de cofinanciamiento. Y en el caso del sector público, igual sigue dominando el cofinanciamiento, pero ese ratio o índice de cofinanciamiento es un poco menor, que es 1 a 1.94. Es decir, por cada dólar se cofinancian 2 dólares para el sector
público. Bueno, muy bien. Básicamente ese es el mensaje que quería traerle esta mañana. Un webinar, nosotros no podemos entrar en muchos detalles, ¿verdad? Pero aquí lo importante de destacar, bueno, es que tenemos diferentes instrumentos financieros, ¿verdad? Principalmente tenemos 4, algunos que son específicos como donaciones y préstamos concesionales para el sector público. Tenemos para el sector privado préstamos con condiciones favorables, pero también tenemos garantías y tenemos inversiones en capital que podemos utilizar. No hay una regla clara de ello, se estudia caso por caso y realmente las iniciativas tienen que ser presentadas, o sea, quien tiene que decidir un poco o hacer la propuesta son las entidades acreditadas, conjuntamente o en consulta con las autoridades nacionales designadas. Algo que se me olvidó también comentar es que el Fondo Verde para el Clima también está abierto a que, aparte de estos instrumentos financieros, estos 4 instrumentos financieros, las entidades acreditadas puedan presentar otros instrumentos. Es decir, si hay algún otro instrumento muy específico para un país o para alguna iniciativa, pues el fondo está abierto a estudiarlo. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Sí, y bueno, y es algo lógico porque el fondo va siempre en evolución. Luego, bueno, tenemos el tema de la concesionalidad, que son para el caso de los préstamos. Las donaciones, recuérdense que no requieren un compromiso de devolución de dinero, solamente en caso de no cumplir con llevar a cabo la ejecución de los proyectos o incurrir en prácticas fraudulentas de corrupción, etcétera. En el caso de los préstamos concesionales, bueno, hay condiciones que ha establecido el fondo, bien sea para el sector privado o para el sector público. Incluso para el sector público hay 2 categorías de alta o baja concesionalidad. El Fondo Verde principalmente financia lo que son costos incrementales principalmente, sin embargo, pudiese justificarse el que financie costos totales. Pero para ello, bueno, establece 2 tipos de metodología, aunque no son muy claras, que es una metodología cualitativa y cuantitativa. Y finalmente, el cofinanciamiento, ¿verdad? Lo más importante es que, bueno, que el cofinanciamiento son recursos aportados por otros entes distintos al Fondo Verde para el Clima, pero que es para completar las acciones de las iniciativas. No hay un umbral, no hay un porcentaje específico, se estudia caso por caso, ni tampoco hay fuentes de financiamiento que exija el fondo utilizar. Eso va a depender de cada propuesta. Y hasta ahora, bueno, hemos visto que el cofinanciamiento siempre ha sido mucho mayor que los aportes de recursos entregados por el Fondo Verde para el Clima. Entonces, bueno, hasta aquí mi presentación del día de hoy. Entonces podemos pasar a la parte de preguntas. Bueno, muchas gracias, Vladimir. Bueno, recordarles que si tienen preguntas específicas las pueden anotar en el panel de control. Tenemos una pregunta de Cristina, que dice, ¿es prudente presentar una propuesta de proyecto por 10 millones e indicar una contraparte de 70 millones? Aparentemente se indicaría que sí tenemos recursos suficientes para el proyecto. Creo que hay capaz de 100 millones, ¿no? Es prudente presentar una propuesta de proyecto por 100 millones e indicar una contraparte de 70 millones. Creo que la pregunta base es si no sería como negativo diciendo, bueno, si tienen para hacer el proyecto suficientes. Sí, entiendo totalmente la pregunta y es totalmente válido hacer esa especificación. De hecho, en el próximo módulo, el último, donde vamos a estar estudiando un caso, ¿verdad?, que ya ha sido aprobado por el Fondo Verde del Clima, es esa precisamente la situación. Realmente creo que es un 13% apenas lo que se está solicitando al Fondo Verde del Clima, el 87% es otorgado por cofinanciamiento.
Y es lo que está pasando. En términos generales, cuando uno revisa la propuesta, lo máximo que el Fondo Verde ha financiado llega como a un 30% de las iniciativas. Y en otros casos es mucho, mucho menor. Entonces no hay ningún problema. Recuerden que hay que ver el Fondo Verde para el Clima, ¿verdad? Como una oportunidad de financiamiento y no va a ser la única. Y algo, ¿verdad? Y aprovecho también esta pregunta que hizo Cristina y que le agradezco para indicar que también en el instrumento rector del fondo se establece en que los recursos aportados del Fondo Verde para el Clima se pueden combinar con recursos de otras fuentes, por ejemplo, del Fondo de Adaptación, incluso del Fondo Mundial para la Naturaleza, GEF, otros bancos multilaterales. Entonces, no, el fondo no va a quedar una iniciativa descartada si nosotros tratamos de demostrar que tenemos una gran cantidad de recursos. Si a nosotros nos faltan 10, 12, 15 millones, el porcentaje que sea, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que nosotros justificar. Ok, yo tengo 70, pero me faltan 10 o me faltan 15. Bueno, eso es lo que yo tengo que justificar, pero eso no va a descartar de que una iniciativa se anule, pues. Entonces, eso es bien importante tomarlo en cuenta. Bueno, muchas gracias. Bueno, no tenemos otra pregunta más. No sé si hay alguno que está escribiendo o hasta aquí llegamos, digamos, de preguntas. Es la única que tenemos de Cristina. Bueno, muy bien. De todas maneras, recuerden que si tienen alguna duda, cualquier cosa, también está la plataforma del CATE para que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? Pero este último tema es muy, muy importante porque precisamente estamos hablando de un fondo que otorga recursos y es la forma como nosotros vamos a obtener esos recursos y cuáles son las condiciones que de una u otra forma establece el Fondo Verde del Clima para hacerlo. Quiero aprovechar entonces ya esta parte final para decir que ya nos resta solamente un webinar. La próxima semana nos estaremos despidiendo del programa, pero todavía quedan algunas actividades importantes por realizar. Dentro de estas está ya la entrega final de su nota conceptual. Yo sí agradezco, ¿verdad?, que respeten la fecha del próximo martes, 27 de agosto, para que puedan entregarla, dado que en el caso mío, de mi contrato, yo necesito finiquitar, ¿verdad? Y para ello yo necesito hacer las correcciones, devolverles a ustedes los comentarios de la propuesta. Y tomando en cuenta que son 10 equipos de trabajo, pues yo requiero el tiempo para hacer una muy buena evaluación. Entonces, por favor, sí le pediría que todos los equipos recuerden siempre esta fecha del próximo martes 27 de agosto como fecha tope para entregar sus notas conceptuales o son bases que realmente ya lo han ido realizando mucho y lo que queda es hacer precisamente el modelo económico. Ya algunos equipos han ido adelantando esa parte, realmente me parece muy bien. Y bueno, sencillamente ajustarlo todo y llenar el resumen que está en la primera hoja. Y bueno, esta semana precisamente no hicimos foro para que ustedes pudieran dedicar ese tiempo a trabajar de manera grupal. Y bueno, nada, recordar que está abierto también el examen de comprobación de conocimientos de este módulo 9 hasta el próximo lunes en la noche. Entonces, bueno, por mi parte realmente no tengo más que decir, más que informar. Y bueno, le cedo la palabra a María José nuevamente y bueno, agradecerles a todos por haberse conectado el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo aprovecho también a recordarles que todos los módulos, tanto la guía como el webinar, están disponibles en los canales de YouTube y también en la página de CDKN. Si ustedes tienen colegas o
amigos que les interesa el tema también pueden acceder en forma gratuita a estos dos elementos que hacen el curso. Así que bueno, muchísimas gracias entonces y nos vemos para el próximo y último webinar. Buena semana.